Hola Julio, buena tarde. Una disculpa por el tema del audio. No, hombre, no te Ya preocupes. estamos listos. Así andamos todo. Violeta, ¿qué nos dices sobre este caso? ¿Cuál es la información concreta? ¿Qué es lo que sucedió? Porque a mí me parece que tiene interés nacional el hecho de que haya un acuerdo como este, pero tú nos irás diciendo y ajustando este falso o real optimismo que yo he expresado. Violeta. Sí, sí, totalmente. Justamente ayer se aprobó en el Congreso del Estado por unanimidad aplicar un descuento de 80% en el recibo del agua a aquellas personas del área metropolitana de Guadalajara que están recibiendo agua contaminada. Se trata de una crisis que ha estado creciendo y que comenzó a registrarse, digamos, de manera muy puntual en marzo de este año, pero que en realidad comenzó en el 2020. Sin embargo, como les comento, en marzo de este año ha venido creciendo y digamos ahorita en este momento la discusión es cuántas colonias van a ser las beneficiadas con este descuento. Recordemos que son colonias que están recibiendo agua turbia, y en tus espacios, Julio, lo has mencionado, agua café, agua que no cumple con las normas oficiales mexicanas, la 127 específico de la Secretaría de Salud que habla sobre la calidad de agua para el uso doméstico. Se ha registrado incluso agua negra y pues esto tiene que ver con múltiples factores, pero mucho tiene que ver con la contaminación de las fuentes de agua y la infraestructura obsoleta que tiene el CIAPA, que es el organismo operador del agua aquí en la metrópoli. Como te digo, está todavía por definir las colonias. Se acordó un plazo de 15 días justamente para establecer cuáles van a ser. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un registro de 600 colonias en donde vecinas y vecinos han ido a quejarse por esta agua maloliente, turbia, que no se puede hacer absolutamente nada con esta agua que sale de sus casas, pero el CIAPA dice que ellos solamente tienen registro de 230. Entonces se dio este plazo de 15 días para hacer, digamos, para cotejar la información que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también la del CIAPA para que se entregue un dictamen al Congreso y entonces a partir de estos 15 días se pueda fijar cuáles van a ser las personas tener acceso a este descuento del 80%, que pues sí mencionar que es una medida paliativa, ¿no? Digamos, una forma de decirle a la gente, está bien, no puedo darte las condiciones para que tengas agua de calidad, pues al menos no la pagues completa. Y otra de las medidas paliativas que se han estado haciendo es implementar plantas potabilizadoras móviles. La Comisión Estatal del Agua ha estado llevando unas unidades que acaba de comprar para entregarle a la gente agua de forma gratuita de garrafón, es agua que se puede beber, porque pues la gente lo que ha estado haciendo a propósito de esta crisis es comprar agua de garrafón en estas potabilizadoras donde tú vas y te despachas o pides que a la persona operadora te lo entregue, que cuesta entre 15 y 20, 30 pesos el garrafón. En este caso el gobierno lo está haciendo pues como una forma de mitigar estos daños que está generando con el agua de mala calidad. Es gratuita, son 40 unidades móviles que están llevando a las colonias más afectadas y es parte de las medidas inmediatas porque lamentablemente, Julio, no hay todavía una respuesta para resolver de fondo esta problemática tan grave. No se ha logrado establecer una ruta de salida, pues a mediano o largo plazo y aceptable, según lo que entiendo. ¿Por qué, Violeta? Porque a lo mejor ni siquiera se tiene el diagnóstico consensuado. Fíjate que justamente la semana pasada el gobierno del estado, toda la burocracia del agua acaba de entregar un plan hídrico al Congreso en donde se plantean obras que son muy importantes porque se dejaron de hacer durante los últimos 25 años. Sí hay diagnósticos y digamos lo que se reconoce es que se dejó de invertir en infraestructura, en modernizar las plantas potabilizadoras que en este momento pues tienen ya tecnología muy obsoleta, que incluso están recibiendo mucha más agua de la que tienen capacidad de potabilizar, aunado a como te comentaba, la contaminación de las fuentes de agua, ¿no? En el lago de Chapala, en el río Santiago, una parte del bombeo antiguo de la parte de Chapala se intersecta con el río Santiago, entonces está recibiendo una gran cantidad de agua con contaminantes incluso industriales, descargas domésticas de varios tipos que el propio organismo reconoce que llega a recibir muy contaminada y que es muy difícil de potabilizar, de retirar todos estos contaminantes. Entonces es eso, más la infraestructura obsoleta. Hay un acueducto que nos trae agua de Chapala a Guadalajara desde hace 30 años. En esos 30 años no se ha podido
hacer el mantenimiento óptimo. Ellos lo acaban de reconocer en este plan hídrico que entregaron al Congreso la semana pasada. Revisamos los documentos y ellos señalan que como resultado de esa falta de mantenimiento, lo que se ha generado es que el agua empieza a generar incrustaciones dentro del tubo, entonces tiene un adelgazamiento por dentro ya muy grande, que lo que genera es que hay una muy escasa, digamos, bombeo, extracción de agua es ya muy mínima, muy por debajo de lo que se planteó. Entonces, por eso están utilizando un sistema antiguo para traerse el agua desde Chapala, que viene muy contaminada, y esas dos cosas, digamos, generan la crisis que tenemos, ¿no? Que es agua con muy mala calidad y por otra parte, pues una infraestructura muy mermada también en cuanto a su efectividad. Entonces, lo que se plantea es construir un nuevo acueducto que costaría 10,000 millones de pesos, que la realidad es que no se tienen. También parte de la idea de entregar al Congreso este plan es ver de dónde va a salir ese dinero, porque no lo hay. Y bueno, ese sería como parte de la solución a mediano plazo, porque se habla de que todas las medidas que se tienen que implementar en cuanto a infraestructura para garantizar agua de buena calidad por los próximos 40 años aproximadamente, costaría más de 40,000 millones de pesos, obviamente un dinero que no hay y que se tiene que discutir de dónde va a salir, y por lo tanto, digamos que van por partes, y lo más urgente en este momento tiene que ver con el segundo acueducto de Chapala a Guadalajara para sustituir, para ya jubilar esta tubería vieja que está pues prácticamente asolvada. Ahora, Violeta, es inevitable pensar en la discusión, el jaloneo político en tiempos como estos, en los cuales Morena y particularmente Movimiento Ciudadano están en un, diríamos, preámbulo de la batalla política, pero francamente ya está muy abierto todo. ¿Cómo se dio la discusión en el Congreso? Es muy difícil estar a favor o en contra de una propuesta de este tipo, y el número de colonias que se incorporen, pues puede constituir también un platillo electoral interesante. ¿Cómo va esa pugna de los partidos principales y lo electoral inmediato en un tema como este? Totalmente es una pugna electoral, Julio. La verdad es que se ha politizado muchísimo este tema tan sensible que es de agua, que es de salud pública. Y digamos, la discusión en específico del tema del descuento de 80% se realizó a puerta cerrada. Ya, digamos, cuando pasaron fue una sesión que duró 5 horas a puerta cerrada, donde los líderes de las bancadas legislativas estuvieron allí haciendo sus negociaciones. Incluso el tema era justamente qué colonias iban a ser las beneficiadas. Y ya cuando pasaron al pleno no hubo ningún tipo de discusión, digamos, todo fue, como te digo, en lo interno, en las comisiones, que fue privado. Entonces no hubo este planteamiento, digamos, en tribuna, ¿no? No hubo este jaloneo, pero sí ha habido, obviamente, pues una discusión que se ha tornado totalmente política, en donde aquí Movimiento Ciudadano culpa al gobierno federal, que no le ha dado recursos desde que empezó los gobiernos morenistas para mejorar la infraestructura. Luego Morena dice que no, que le correspondía al gobierno del estado y que sí le ha dado dinero para sanear el río Santiago. Es decir, ha habido allí una serie de estira y afloja muy fuerte, y realmente yo lo que creo es que le va a pesar a las dos partes. Es decir, a nivel electoral la gente está muy molesta. Obviamente quien está ejerciendo en este momento el poder en el estado de Jalisco es Movimiento Ciudadano, y también en la metrópoli se concentra Movimiento Ciudadano. Solamente hay un par de municipios de Morena, que son Tlaquepaque y Tonalá, que son también los que se están viendo afectados por esta crisis de agua. Entonces, lo más probable es que sí haya un voto de castigo para Movimiento Ciudadano, que al final de cuentas son los que han estado ejerciendo el poder de manera local, y al final los temas de agua pues son locales, ¿no? Incluso la Constitución marca le corresponde a los municipios en concurrencia con el gobierno del estado y federal. Entonces seguramente sí habrá alguna pues repercusión electoral por este tema tan grave que, como te comento, empezó desde la administración anterior en el 2020, y lo único que pasó fue que se vino creciendo como una bola de nieve. Y pues te digo, lamentablemente sí hay un ajetreo, un vaivén político que pues ya sabes, tanto los regidores, los diputados han estado también viendo cómo le sacan raja política a este tema, y mientras tanto pues no hay una definición ahora sí que final respecto a cómo se va a solucionar.
Violeta, te agradezco mucho la posibilidad de que nos informes los detalles y el contexto de esta decisión. Cierro solo, aunque sea brevemente, preguntándote, hacer un descuento del 80% a un número amplio de colonias, se supone que será un número amplio, implicará un daño a las finanzas del organismo controlador del agua en el área metropolitana. ¿Podrían ser maniobras también con la idea de privatizar el servicio del agua? De hecho, sí, esa discusión se ha tenido recientemente. El gobernador Pablo Lemus ya dijo que de ninguna manera se va a privatizar, pero sí ha habido pues una discusión incluso de eliminar al CIAPA, ¿no? Es un organismo enorme que tiene más de 3,000 empleados de sindicalizados desde hace décadas y pues eliminarlo realmente tendría una implicación económica fuertísima. También se ha hablado del tema de la privatización. Hasta el momento está descartado el aspecto de inyectarle dinero privado, pero quizá con el tema de las obras que se necesitan, ahí posiblemente sí podría entrar. Y como bien dices, nada más te doy el dato, sí se prevé que dejen de entrar por lo menos 280 millones de pesos por estos descuentos en este año al CIAPA, y el CIAPA pues es un organismo que también ha sido muy ineficiente para cobrar. En este momento la cartera vencida asciende a 20,000 millones de pesos. Imagínate el rezago que tiene en sus finanzas, y pues esto afectaría un poco, pero pues esperemos que haya también pues un rescate y una reorientación de recursos del gobierno del estado para realizar estas obras que urgen. Última preguntita, de ese enorme rezago en el cobro, ¿la mayoría de los deudores son entidades públicas, empresas o ciudadanos en lo particular? Esa es una gran pregunta, pero fíjate, desde que empezó a restringirse la información hace aproximadamente unos 8 años, ya no nos informan quién es el que más debe. Se sabe que lo único que informa el CIAPA ahora por la protección de datos personales es que son gobiernos, son empresas, son industrias y es la ciudadanía, pero no, ya no hay un desglose. Anteriormente sí nos decían, el ayuntamiento de Guadalajara debe tanto, el ayuntamiento tal debe tanto, la plaza comercial fulanita tiene estos adeudos, y entonces ahí ya había pues una transparencia enorme y sabíamos quiénes eran los deudores. Ahora ya no es posible por la protección de datos personales, pero pues son todos, ahora sí que todas las entidades, gobierno, privados, y lo malo es que no se les quita el servicio, eso es lo lamentable. Sí. Violeta Meléndez, periodista de Guadalajara, muchas gracias, gracias por la información y el contexto. Un gusto hablar contigo, Julio, y con tu auditorio. Muy buena tarde. Al contrario, gracias.